Escuchábamos Golpeando las puertas del cielo, Knocking at Heaven's Doors, en una versión reggae, Estamos hablando hoy de Caín y Abel, nada menos que de Caín y Abel, en la espada de Damocles, y estábamos introduciendo recién el tema con los personajes que participan, que son netamente Caín y Abel, con, bueno, Caín, Prometeo, Lucifer, dijimos antes, Abel, Epimeteo, Zeus, y perfilamos así dos tipos de personas que puede usted descubrir en su casa. Usted puede descubrir que su marido resulta que es un abelino, mientras que usted puede ser cainita, ¿no es cierto? Es decir, una persona con fuego. Recuerde que los cainitas, los de la estirpe de Caín, son aquellas personas que van en busca de las cosas en la vida, no las que las esperan. Aquellos que están a la espera de las cosas, de que las cosas sucedan, que las cosas acontezcan, que las cosas les favorezcan. Bueno, esas son las personas abelitas. Son personas que no tienen un fuego interior, no se arriesgan tampoco, no quieren arriesgarse, no quieren perder. Son personas muy temerosas, que prefieren esperar el mandato divino, prefieren esperar que la vida les indique que es el momento justo, mientras que los cainitas se la juegan. Son aquellas personas que contra todo pronóstico emprenden lo que creen que conviene, con todo el riesgo que eso implica, ¿no es cierto? A veces metiendo la pata, pero, ¿qué le puedo decir?, de cuajo. Entonces, Jehová, el Dios este de los ejércitos, el que del Antiguo Testamento, el que usted y yo conocemos desde siempre, eh, vamos a contar la historia desde el inicio. Generó a Adán. Pero vio que en el Génesis hay dos versiones. No estoy hablando de la versión gnóstica ni nada. Ahí mismo en el Génesis. Usted abre el libro de Génesis de la Biblia, va a encontrar dos versiones. Una a continuación de la otra. Y usted se preguntará, pero ¿por qué hay dos versiones, Carlitos? No sé. Porque acá hay dos y parecen un poquito contradictorias. ¿Viste? Sí, la verdad que no entiendo por qué. Bueno, hay dos versiones. A medida que las va leyendo va a ir descubriendo que Dios creó a Adán, que según esta explicación de este mito gnóstico, era hermafrodita. El primer Adán que creó Dios, ahí en el Génesis de la Biblia, dicen hombre y mujer los creó. Y algunos dicen, no, claro, creó un hombre y una mujer. Pero más adelante usted ve que dice, de una costilla de Adán creó a Eva. ¿Y cómo puede ser si originalmente decía que hombre y mujer los creó, ¿no?, como hermafrodita, a su imagen y semejanza los creó? Es decir, a imagen de Dios, que supuestamente también aparentemente era hermafrodita, es decir, contenía dentro de sí las dos naturalezas, masculina y femenina. Bueno, dice entonces en el Antiguo Testamento que Adán, el primer Adán, era hermafrodita. Era un ser que tenía lo femenino y lo masculino dentro de sí, las dos cosas conviviendo. Y ese Jehová no creó un Adán para que fuera independiente y fuerte, sino que lo creó para que fuera un súbdito suyo. Lo creó sin mucha inteligencia, o sea, sin ninguna inteligencia, casi como si fuera un vegetal, ¿no? Un ser, como habíamos hablado antes, muy primario, muy básico. Luego surge Caín y Abel, un poquito más adelante en la historia. Caín etimológicamente significa masculino. Y Caín era el agricultor, el cultor de la libertad, justamente, porque Abel era de espíritu femenino y era el pastor. Usted piense que un pastor es alguien que, bueno, tiene su ganado, el que fuera, ovejas, vacas o lo que fuera, y lo lleva a pastar. Y bueno, el ganado camina por ahí un rato, el pastor más o menos se fija que no se escapen y finalmente los trae a su redil a la noche, o por la noche, o por la tarde. Y cada tanto, bueno, mata cuando tiene que matar uno y se lo come. Eso hacía Abel. Y además lo ofrecía Abel a Dios, a Yahvé. Se lo ofrecía como ofrenda, un cabrito, el mejor que tuviera. Y Dios estaba muy complacido, Jehová. Mientras que Caín era agricultor. Y un agricultor, usted sabe, si ha intentado alguna vez sembrar algo, sabrá que no es fácil, no es fácil. Porque a usted le puede caer granizo, le puede llover, puede haber sequía, no le agarra la semilla, vienen los caracoles, vienen los ácaros, cualquier bicho y le come la planta. Usted tiene que luchar contra la naturaleza, vencerla y doblegarla para que
crezcan esas plantas. Mientras que si usted tiene ganado, es cuestión de dejarlo ahí pastar, el ganado come, se reproducen solos ellos mismos y usted con una mínima atención ya va teniendo cada vez más ganado y alimento. Entonces Caín representa a esa persona que tiene que luchar contra la naturaleza, vencer la naturaleza, doblegar la naturaleza. Es el hombre contra la naturaleza. Mientras que Abel es un ser pasivo, un ser que es más femenino, en el sentido no de sexo femenino y masculino, sino de género, de espíritu femenino. Es más receptivo y no tiene tanto que ver con la libertad como Caín, sino con la necesidad. Abel se maneja según lo que necesite y lo que necesita lo recibe de Dios. Caín se maneja por la libertad y lo que sea que necesite lo consigue, que es muy diferente. Entonces, los caínitas son creadores por naturaleza, crean arte y ciencia, mientras que los abelitas son receptivos, tienen que ver mucho más con la inspiración, con la revelación. Fíjese que toda la religión que depende de Abel, es decir, la religión judía y la mayoría de las religiones de este planeta, son abelitas y tienen que ver con respetar lo que dice el libro sagrado, tienen profetas, por ejemplo, porque son los que anuncian lo que Dios quiere y todo el pueblo lo cumple. Hay inspiraciones divinas, es decir, usted recibe una inspiración de Dios que le dice para usted o para su comunidad que hay que hacer tal cosa, mientras que los caínitas representan otra corriente, que es la corriente iniciática, donde usted se mete en una logia masónica, en una agrupación ocultista, y empieza a hacer camino al andar, empieza a caminar por su propio pie, empieza a tener pruebas que cumplir, a vencer obstáculos, a avanzar, a llegar y a conseguir, como el mago de la magia del caos, por ejemplo, conseguir la revelación, no la revelación, perdón, el descubrimiento por usted mismo. No es que algo le habla a usted y se lo cuenta, usted lo consigue, usted tiene que luchar contra la bestia y vencer al guardián del portal, de qué se trate, ¿no? Vencer sus miedos, vencer sus resistencias, vencer su pereza, vencer lo que fuera. Entonces el cainita es alguien que está, podríamos decir, casi enemistado con la naturaleza. Es alguien que tiene que exprimir la naranja de la vida y sacarle jugo. Y obviamente encuentra cosas grandiosas el cainita, porque en su acto de vencer las resistencias descubre cosas nuevas. Mientras que el abelita lo tiene todo más fácil. Como solamente se maneja con lo que se le va dando y lo cumple, tiene una tranquilidad mayor y quizá hasta una prosperidad mayor. El cainita es un tipo sufrido, es un tipo que siente al mundo casi como hostil, como algo que no le es propio, como algo que tiene que vencer. Entonces no es el tipo social, el tipo que disfruta en agrupación de gente, en fiestas, es el tipo más retraído. Por eso el perfil del iniciado espiritual, ¿no? El monje, aquel que se retira a su interior para buscar esa luz, como decía el antiguo Vitriol de la alquimia, visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem, visita el interior de la tierra y rectificándola descubrirás la piedra filosofal. Es decir, el cainita tiene que ir adentro, tiene que descender a los infiernos, tiene que encontrar las respuestas. Entonces, en lo laboral, en lo sentimental, en lo social, el cainita tiene que luchar. Pero en su lucha, como le digo, descubre cosas fantásticas, porque está ahora dando camino nuevo. Mientras que la velita, como no orada un camino nuevo, sino que camina un camino ya trillado, lo tiene fácil, porque sigue los senderos de todos. Es como el tranvía o el tren que sigue la vía. Y como sigue la vía, todo va muy bien, porque sigue la vía. Pero si usted va en coche y dobla por donde no tiene que ir o donde nadie fue, y bueno, se puede encontrar con cosas terribles, pero también con cosas maravillosas. Entonces, recapitulando, porque esto es complejo, pero va a ver qué interesante que resulta. Jehová, Yahvé. Yahvé era un Elohim. Es un Elohim. ¿Qué es un Elohim? Bueno, es una denominación plural, justamente está en plural, que define lo que es él. Para los judíos y los pueblos semitas, él significa Dios. Y Elohim es el plural
de Dios, mientras que Eloha o Eloah, en algunas otras formas, significa en singular. Entonces, supongamos, para entenderlo, que había muchos Eloah o Elohas dando vuelta por ahí, ¿no? De diferente índole. Algunos, como Jehová o Yahvé, que así lo denominamos, estaban muy comprometidos con la tierra, con el elemento tierra. Habían trascendido sus pasiones, estos Elohas, como Jehová, es decir, no estaban ya con ese fuego de pasión, de emociones y de competitividad y logro. No, no, no. Estaban como en una etapa de mucha tranquilidad interior. Por lo tanto, decidieron crear, Yahvé, por ejemplo, decidió crear seres completamente pasivos, completamente receptivos. No quería movimiento, no quería sacudidas, quería tranquilidad, Yahvé. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, creó un ambiente, la Tierra, supóngase, el universo, y ahí metió gente tranquila. Entonces esa gente completamente pasiva, de índole abelita, fue Adán. Este Adán era hermafrodita, es decir, dentro de sí había dos naturalezas que no tenían ninguna clase de roce, estaban en completa calma. Y este ser era receptivo 100%. Había otros Elohim, otros Elohas, mejor dicho, o Eloah, entre ellos estaba Eblis, o también llamado Iblis, o usted lo podría llamar Lucifer, ¿no es cierto? O Lumiel. Bueno, este Iblis o Eblis era de otro tipo de Elohas o Elohim que no habían trascendido las pasiones. Eran los Elohim del fuego. Entonces eran tipos pasionales, tipos intensos. Podríamos decir que hoy en día políticamente se relacionarían más con el capitalismo, que es esta lucha de uno contra otro y querer vencer y competir, mientras que los del tipo Yahvé serían más como comunistas, no comunistas, serían más como, o sí, como comunistas, de esto de todos somos lo mismo, todos dependemos de un centro llamado el Estado que nos rige y una ideología que bajo la cual nos amparamos. Bueno, entonces se crearon estas dos, había estos dos Elohas que regían los destinos de todo lo que sucedía. Yahvé creó a Adán, que era un ser hermafrodita, pero a Iblis eso no le gustó, o a Iblis le pareció mal. Dijo para sus adentros, este Yahvé está creando gente completamente dependiente, esa gente hermafrodita que es como un vegetal, qué porquería. ¿Por qué no crea gente con pasión, gente con fuerza, con ganas de hacer cosas? ¿Sabe qué? Lo voy a crear yo, porque este Jehová no lo va a hacer nunca. Y a mí me parece mal lo que está haciendo, la verdad. Entonces Iblis sacó una costilla del Adán hermafrodita, que no era hombre ni mujer, eran las dos cosas. Le sacó una costilla y armó un ser nuevo, un ser humano. Ese ser humano, ¿sabe cómo se llamó? Se llamó Eva, y era una mujer. Entonces no solo la creó a Eva de la costilla de Adán, o sea, tomó un poco de lo que había hecho Yahvé y hizo una mujer, y con ella tuvo relaciones, pero no relaciones carnales, relaciones espirituales, pero la dejó embarazada pese a todo, de lo cual nacería posteriormente ¿quién? Nuestro amigo Caín. Entonces, Iblis, vamos a llamarlo así de ahora en más, Iblis tuvo relaciones con Eva, que la creó él, la creó a partir de una costilla de Adán, no de Adán el hombre, sino de Adán el hermafrodita, el primer ser creado por Dios, o quizás Dios había creado muchos hermafroditas para poblar la tierra y eran todos hermafroditas. Eran seres completamente amébicos, ¿no? Seres receptivos, seres tranquilos, que no tenían ni siquiera conciencia, es decir, como un vegetal, ni siquiera como un animal. Estos hermafroditas, esos Adán, o como le dicen los judíos, el Adán Kadmon, el Adán original, no tenía esa cosa de yo soy yo, un yo determinado, un ego, no tenía todo eso. Entonces, Iblis tomó una costilla y la creó a Eva. Acto seguido, la impregnó, podríamos decir, y de ahí posteriormente nacería Caín. Así que, ¿Jehová qué hizo? Jehová dijo para sus adentros,
¿qué está pasando acá en la tierra? ¿Y quién es esa Eva que está caminando? Yo no la creé, esa mujer. ¿Quién la creó? Yo la creé. ¿La creaste vos, Iblis? Sí, ¿te gusta? No, no me gusta para nada, si mi plan era otro. Ahora vas a ver. No, ahora vas a ver vos, ¿sabés qué voy a hacer? Yo voy a crear ahora un tipo. Vas a, mira, dame 2 minutos. Y agarró Jehová un poco de barro de la tierra, habrá escupido un poco, ¿no? Como hizo Jesús para curar al ciego, hizo, amasó barro, dio forma de una estatuita humana, insufló su aliento, y ahí abrió los ojos un tal Adán, que era un tipo completamente sumiso, completamente también básico, como le gustaban a Yahvé. Entonces creó a un Adán ya como una especie de homínido, como de hombre de Neandertal más o menos, ¿no? Completamente dependiente de él, sin prácticamente autoconciencia, con la mínima. Y le dijo a Adán, Adán, anda, hay una tal Eva ahora dando vuelta por acá por el jardín del Edén, quiero que vayas y tengas relaciones sexuales con ella, ¿viste? Eh, yo en el momento te lo explico, cómo es el tema de la relación sexual. Vas a tener relaciones sexuales y más adelante vas a ver que van a ser uno igual que vos. Entonces, Adán fue con Eva, tuvo relaciones y de ahí nació nada menos que Abel. Entonces tenemos que Abel es el hijo de Adán, pero no del Adán original, sino del Adán creado por Dios, por Yahvé, del barro de la tierra, un homínido, un hombre, que tuvo relaciones con Eva. Y ahí salió Abel, un tipo que nació justamente también de la tierra, muy humano, muy dependiente, muy al estilo de lo que Yahvé quería. Imaginemos que así como este Abel nacieron montones de Abeles, ¿no? Que poblaron el jardín del Edén, todos sumisos, todos obedientes. Por otro lado nació Caín de Eva y quizás muchos Caínes como él, ¿no? Caín era otra cosa, había nacido directamente de un Eloja o de un Eloaj en contacto directo con una homínida, por así decirlo, con Eva, así que tenía esa pasión y ese fuego que no tenía Abel. Así que, bueno, empezaron a convivir el hijo de los dioses, que era Caín, y el hijo de los hombres, que era Abel. Entonces, eh, Adán y Eva, ¿a quién querían? A Abel, porque era hijo de ellos. Y a Caín, bueno, a Adán no le caía muy bien Caín. ¿Por qué? Porque era hijo de Eva con un dios. Es decir, si usted viene a su mujer y le dice, ay mi amor, estoy embarazada, y usted le dice, qué linda noticia, mi amor, pero si yo estuve de viaje hace como un año sin estar en casa, ¿cómo puede ser esto? Ah, no, es un dios que vino y me embarazó. Mm, un poco como José con María, usted sabe, el tema de que nació Jesús, de un dios que impregnó no sé cuánto. Bueno, la misma historia con Caín. Es decir, ¿de dónde nace Jesús? Bueno, de un Dios que impregna a una mujer humana y ahí nace. Y nace un ser extraordinario. De la mezcla de dioses y hombres nacen los grandes héroes griegos, como Perseo, como Hércules y demás. Bueno, aquí también. Así nació Caín. Mientras que Abel no. Abel, usted sabe, Abel nació de dos humanos. Entonces, Adán y Eva lo querían mucho a Abel, pero lo despreciaban a Caín. Y Yahvé también lo quería a Abel, o a los Abeles que habría en ese momento, pero lo despreciaba a Caín. No lo quería a Caín, porque Caín era el hijo del otro, ¿no? El hijo del otro Elohim o Eloja, contrario a él, diferente a él. Entonces no le gustaba ni medio. Así que empezaron a tratarlo cada vez peor a Caín, su propia familia, y también Yahvé. Así que imagínense qué mal que se sentiría Caín. Los Caínes de este mundo son personas excluidas, a veces a niveles muy sutiles y a veces a niveles muy groseros ya, ¿no? Más burdos. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque son personas que hacen su propio camino al andar, quizás son más retraídos, son especiales, tienen capacidades y fuegos que otros no tienen. Y usted sabe cómo es. Si todos gritan el gol del equipo de fútbol tal
y a usted le parece es una tontería, básicamente tenga cuidado porque lo van a linchar. Entonces, esto pasa más o menos igual. Caín ofrecía sus sacrificios también de plantas, de vegetales a Yahvé, y a Yahvé no le gustaba ni medio. Y si le hubiera ofrecido otra cosa tampoco le iba a gustar, porque no era su hijo, ¿no? Era hijo del otro, del contrario, del enemigo. Entonces le molestaba mucho a Yahvé. Y así fue que Caín se empezó a sentir cada vez peor. Quizás él compartiría ideas que tendría de cómo mejorar la sociedad, de cómo vivir mejor, de implementos, así como en la agricultura, se utilizan implementos cada vez mejores para arar la tierra, para airearla, para distintas cosas, mientras que en la ganadería uno no mejora mucho, porque la ganadería es mirar al ganado pastar. Entonces, Caín con todas sus ideas sería constantemente rechazado o evitado. Y bueno, ¿qué pasó? Se cansó. Se cansó y le dio un mazazo a Abel y le partió el cráneo, lo mató a Abel. Entonces se sintió muy mal, obviamente, no solamente Adán y Eva se sintieron pésimos porque le mataron al hijo, sino que además Dios se enojó con él. Y usted sabe que cuando Dios se enojó con Caín y apareció y dijo, ¿dónde está Abel? Y Caín no sabía qué decir. No sé, señor, no lo vi últimamente. Pero ¿cómo? Si estaba... no lo veo en ningún lado. Pero lo tendría que poder ver si yo soy Dios. No sé, ¿qué soy yo? ¿El guardián de Abel? Pero me voy a concentrar, espera un momento. No, lo mataste. ¿Qué? ¿Yo? ¿De qué estás hablando, Yahvé? Mataste a Abel, Caín, te voy a reventar. Lo mataste. Ahora, por haber hecho eso, te voy a poner una marca en la frente, te voy a poner. Y te voy a mandar ahí lejos, que peregrines por la tierra como un paria, como una basura. Y todos te van a odiar. Y te va a costar que la tierra te dé su fruto. Maldito Caín. Así que el pobre Caín tuvo que irse por ahí y le dijo a Dios, pero si me voy ahí de proscrito, todos me van a querer matar. A la primera que me vean me van a querer matar. Pero te estoy diciendo, te voy a poner una marca en la frente. Y con esa marca, los que te vean, van a saber que si te matan, van a tener 7 veces más castigo de lo que tendrían. Así que no te preocupes, matar no te van a matar. Y vas a andar por la tierra dando vueltas. Me mataste, no lo voy a olvidar esto de la Abel, ¿Qué te cree? ¿Que yo me olvido fácil? Me mataste a Abel. A Abel, justamente. El que yo había creado. Te voy a reventar. Ahora, ¿sabes qué? El Eloah, el otro, el Iblis, ¿cómo se va a reír de mí? Andate, no te quiero ver, Caín. Entonces Caín tuvo que irse proscrito. Y la marca de Caín es justamente esa suerte de respeto, de saber, todos los que lo veían a Caín, que Caín era alguien especial. Y que Dios en última instancia hasta casi lo protegía porque sabía, o Yahvé, sabía que aunque lo despreciaba, Caín valía mucho. Porque veía en Caín, veía un poco la sabiduría de Iblis. Entonces vemos que después Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y a partir de Set viene toda la descendencia y que poblaron la tierra, ¿cierto? Todos, los profetas, Salomón, toda la gente, todos eran descendientes de Abel Set, ¿no? Básicamente de Set. Y, y se les llamaba a Abel y a Set y a toda su descendencia los hijos de Dios. Así los llamaba a Yahvé, ¿no es cierto? A Yahvé le parecía que eran hijos de Dios porque él los creó. Mientras que el otro, Eloah o Eloja, Iblis, que había creado a Caín, o había dado nacimiento a Caín, a esos, a los descendientes de Caín, les llamaban los hijos de los hombres. Mientras que si lo miramos desde un punto de vista más gnóstico, podríamos decir que los hijos de Caín son los hijos de Dios, porque Caín nació de la mezcla de un Eloja o Eloah con una homínida, con una mujer humana llamada Eva, mientras que Abel no nació así. Abel nació del contacto de dos hombres, de Adán y de Eva. Pero bueno, Jehová lo llamaba así, lo llamaba los hijos de Dios a los suyos y los hijos de los hombres a los de Caín. Entonces,
¿Cuál es el pecado original, no? El pecado original tiene que ver con la diferenciación. ¿Se acuerda que cuando se comió del árbol del bien y del mal, que comió Adán y comió Eva también, que se dice que, bueno, este comer de este árbol tuvo que ver con Eva? Y Eva, acuérdese que fue la que tuvo relaciones con Iblis. E Iblis es Lucifer. Iblis es Prometeo. Iblis es aquel que trae la luz. Es el que dice, ¿cómo vas a beber así, sin saber nada, sin entender nada, receptivamente a todo? Vos tenés que existir, tenés que ser un ego, un yo, tenés que empezar a pensar por vos mismo, tenés que descubrir dónde está ese fuego. Come la manzana, dale, Eva, cométela, y dásela a Adán también, por favor, coman los dos. Entonces los dos comieron. Se dice que Adán también, para ser tentado, tuvo una ayudita adicional que fue la de Lilith, que ya hablamos alguna vez, que era compañera de Iblis también, ¿no es cierto? Y que después tuvo progenie con Caín, perdón, también. Y bueno, todos los hijos de Caín son hijos de Caín y de Lilith, ¿no es cierto? O sea, todas las personas que en el mundo hoy en día son pasionales, son activas, son pujantes, son personas que no tienen miedo de cambiar y de descubrir y de romper estructuras y de salirse de los esquemas, son hijos de Caín. Mientras que los hijos de Abel son los conservadores, son aquellos que quieren mantener todo como es, que siempre respetan a una autoridad que les dice lo que deben hacer. Entonces el pecado original es la diferenciación. El pecado original, usted vio, si usted forma parte de una iglesia, llámese la iglesia del comunismo, la iglesia del, no sé, de los testigos de Jehová, o del catolicismo, o del budismo, o del, no sé, del islam, cualquier iglesia de la que forme parte, intenta que todos sus miembros, sus prosélitos, sean parecidos. Entonces, se peinan parecidos, se visten parecido, hablan parecido, hay como una homogeneización de todo. Mientras que aquellos que van por libre, como se dice, los caínitas, no, son diferentes. El caínita es como le pinta ser, ¿no es cierto? Y usted junta 10 caínitas y que ya no tienen nada de parecido entre sí. Entonces, esa diferencia a los ojos de Yahvé fue el pecado original. Fue el intentar salirse. ¿Se acuerda que Yahvé siempre insistía con el pueblo, la tierra prometida y el pueblo elegido, y que no había que mezclarse con otros, y que todos los judíos se circuncidaran, y que todos los judíos hicieran tal y cual cosa? Es decir, hay esto en todas las religiones, deseamos todos iguales. Si Dios dice esto, todos lo tenemos que hacer. Mientras que en la visión caínita, hay una independencia de pensamiento, hay una manera de ser única. Usted hace lo que hace porque le da la gana, que es un poco lo que hablamos también de la magia del caos, donde ni siquiera se sigue a la tradición que puede haber marcado, no sé, Aleister Crowley, sino que usted hace lo que quiere, como a su modo, cosa que es muy herética a los ojos de Yahvé. Entonces, los hijos de Dios, así se les llamaba a los abelitas, ¿no? Y los hijos de los hombres se les llamaba a los cainitas. Resultó que en algún momento, luego de la salida del paraíso, porque Caín y Abel nacieron después del paraíso, de salir del Edén, eh, cuenta el Génesis que, si lo busca en la Biblia, que los hijos de Dios se entusiasmaron con las hijas de los hombres. Me parecieron lindas, vio cómo es esto. Entonces a usted le gusta, va, hola, ¿qué tal? A mí me gusta caminar por el bosque, a vos también, vamos a caminar un rato, me das la mano, me das un beso, y una cosa lleva a la otra, y tuvieron relaciones. Eso cuenta la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Nacieron una raza de gigantes. Entonces, los abelitas, recuerde, eran los hijos de Dios, a los ojos de Yahvé. Y los cainitas, los hijos de los hombres. O sea que esto quiere decir que a los abelitas les gustaron los cainitas, o las cainitas, ¿no es cierto? Es muy normal que esto pase, porque si usted es una persona tipo abelita, conservador, respetuoso, ordenado, como la polaridad es lo que juega en este mundo, a usted le va a gustar, si usted es hombre, le van a gustar las mujeres, si usted es mujer, los hombres, o puede que le guste el mismo sexo, eso va en cada uno, pero siempre le va a gustar alguien diferente a usted, opuesto. Entonces, si usted es conservador, le va a gustar alguien que sea transgresor.
¿Y dónde saca los transgresores? Los cainitas. Entonces, tuvieron relaciones los abelitas con los cainitas, intercambio ahí, ¿y qué salieron? Los gigantes. ¿Qué son los gigantes? Bueno, eran seres que tenían cuerpos muy grandes, gigantes, y que tenían el fuego de los cainitas dentro, y que podían entonces, se dice que fueron los que enseñaron a los hombres las técnicas, como la metalurgia, por ejemplo, técnicas de agricultura, técnicas para todo, la música. ¿Por qué era esto? Bueno, porque si usted mezcla el conservadurismo y la prolijidad de una velita con el fuego de un cainita, ¿qué obtiene? Bueno, obtiene alguien que tiene un cuerpo muy grande, en el sentido de que tiene un manejo de lo concreto muy sólido, ¿no? Con un fuego, una pasión intensa de un cainita. Es decir, es como si usted, no sé, tomara un empresario muy poderoso, que tiene mucho dinero y que tiene mucho alcance, mundanamente, y lo mezclara con un tipo de ideas geniales. ¿Qué le resulta? Bueno, le resulta un gigante.